Este año se cumplen 30 años de un momento clave de la historia política en la República Argentina, la Asamblea Constituyente de 1994. Esta se originó a través del famoso Pacto de Olivos entre el entonces presidente Carlos Saúl Menem y el expresidente Raúl Alfonsín. Hoy vamos a recordar algunos momentos históricos, anécdotas y coyunturas políticas fundamentales de este evento, de la mano de uno de los participantes de la Asamblea Constituyente, el doctor Rodolfo Carlos Barra, hoy Procurador General de la Nación. Quisiera destacar que el doctor Barra es una de las pocas personas en la historia argentina que ha ocupado todos los poderes de la República. Ha sido juez de la Corte Suprema, ha sido secretario del Interior y ha sido también convencional constituyente. Pero aparte de todos estos méritos tan importantes, es un gran amigo y por eso lo he querido citar. Bueno, Rodolfo, ¿qué me contás? Bueno, buenos días, buenas tardes, no sé en qué horario los vamos a encontrar con esto. Hoy vamos a hablar con el doctor Rodolfo Carlos Barra, que como dato ilustrativo de su persona, después de Carlos Pellegrini, fue la persona que ocupó los tres poderes del Estado, porque fue ministro de Obras Públicas, secretario de Interior, luego fue ministro de Justicia, fue juez de la Corte y legislativamente fue miembro de la Convención Constituyente de 1994, de la cual vamos a hablar hoy porque se cumplen 30 años de esta reforma constitucional. Pero sobre todas las cosas es un gran amigo a quien conozco hace más de 40 años. ¿Qué tal, Rodi? ¿Cómo estás? Hola Guillermo, ¿cómo estás? Sí, bueno, muchos cargos, eso indica mucha edad, pero No, no solo, no solo. no se puede disimular porque está la imagen. Pero además la edad es un orgullo. Bueno, es Todo un muy bien, orgullo. Sí. sí. Es un orgullo tenerte de amigo. Sí, ¿qué me querías decir? No, que acá es de mañana y en Buenos Aires un día nublado, pero húmedo como corresponde a Buenos Aires, siempre es húmedo, pero estamos muy bien. Bueno, en Roma estamos igual porque está lloviendo, hace 2 días que llueve a cántaros y a pesar de la lluvia, la Plaza San Pedro está lleno de gente. La verdad que no entiendo cómo disfrutan bajo la lluvia unas colas interminables. Pero bueno, vayamos al tema. Este año se cumplen 30 años de la reforma constitucional de 1994, de la cual vos participaste en esa convención. Yo te colaboré en algún momento también, así que he tenido que viajar allí. Me gustaría que expliques brevemente qué significa una reforma constitucional y qué alcances tiene, muy para el total público, no para especialistas. Bueno, una reforma o la constitución en sí misma, el origen, la constitución originaria o sus reformas posteriores, todas indican primero es la carta de convivencia, podemos llamarla así, en una determinada comunidad política. Y es la demostración, la exteriorización del consenso de esa convivencia, de esas metas, eh, que tiene esa comunidad política, ese futuro común, ese destino en lo universal que se tiene como nación. En la historia de nuestro país, bueno, nuestra constitución es de 1853, con no muchas modificaciones, salvo en 1994, donde hubo sí modificaciones de importancia, este, pero rigió desde 1853 y rige a la fecha, desgraciadamente con interrupciones por golpes militares, a partir de 1930 en adelante, hasta 1983, gracias a Dios eso terminó ya. Y en la reforma del 94, yo creo que es la primera vez que se logra
un consenso tan grande, tan profundo, para llegar a un acuerdo constitucional. Porque en 1853, en definitiva, la Constitución fue obra fundamentalmente de los vencedores de una situación de guerra civil que vivía el país, prácticamente desde la independencia de la madre patria de España hasta ese momento. Eh, las siguientes reformas también fueron un poco al compás de esas desinteligencias. En 1949 hubo una reforma muy, muy importante que después fue desechada, pero esa también fue una imposición de un sector sobre otro. En 1957 también hubo una nueva reforma, pero impuesta por un gobierno militar. Y recién es en 1994 donde los dos grandes partidos políticos de la Argentina, el justicialismo o peronismo y el radicalismo, a través de sus dos líderes, los dos grandes estadistas que tuvo el fin del siglo pasado en nuestro país, el presidente Alfonsín y el presidente Menem, bueno, ellos condujeron un acuerdo que llevó a la reforma y que se hizo de manera totalmente consensuada. No solamente participaron allí el peronismo y el radicalismo, sino otros partidos, algunos más a la izquierda, otros más a la derecha, pero es de destacar. Nosotros teníamos 3 meses para sesionar, se sesionó estrictamente en los 6 meses, nuestro sistema exige que haya una ley que declara la necesidad de la reforma y que se indiquen los puntos a ser reformados. Bueno, eso se respetó, la ley estaba, por supuesto, que se logró con el consenso de Menem y Alfonsín, eh, pero después en el debate, el menú, que es la atribución de competencias que le otorgó el Congreso a la Convención Constituyente, porque técnicamente es así, esto se respetó a rajatabla, ¿eh? O Y sea que no se apartaron de lo que decía la ley. no nos apartamos en ningún momento de lo que decía la ley, y todos esos 3 meses transcurrieron con una gran armonía. Cada parte, cada partido, cada grupo, cada convencional expuso sus opiniones en temas de mucha trascendencia, y finalmente la Constitución fue jurada por todos los convencionales, por unanimidad. ¿Mm? Bueno, eso es muy importante de acuerdo al tema que hablaste anteriormente respecto a la convivencia política. Me Sí. gustaría que expliques a grandes rasgos cuáles fueron las reformas que se hicieron, las más importantes, y cuál fue la más difícil de consensuar. Bueno, ahí podemos, desde el punto de vista de los derechos, eh, hubo una reforma muy, muy importante que fue otorgarle jerarquía constitucional y por lo tanto declarar las normas complementarias de la Constitución. O sea que nuestra Constitución es la Constitución escrita propiamente dicha y se prolonga, se complementa con un grupo de convenciones internacionales sobre derechos humanos, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Declaración de Naciones Unidas, la Convención sobre los Derechos del Niño, sobre los derechos de la mujer, etcétera, etcétera. Hay varias. En total hoy creo que son 12 o 13, eh, que son complementarias de la Constitución. Esto es muy importante, creo que es bastante original por lo demás. O sea que no es solamente que una norma internacional está por encima de las normas subconstitucionales locales, sino que estas son constitución. Y esto tiene una importancia muy grande porque obliga a que estas normas convencionales sobre derechos humanos y las normas constitucionales tengan que integrarse, ¿eh? Recibir una interpretación se llama integrativa. Eh, Esto en materia sobre todo de derechos, bueno, se agregaron derechos modernos que en 1853
no se tenía esto muy en claro, los derechos del consumidor, del usuario, el tema del medio ambiente, además de todos estos derechos que vienen de las convenciones internacionales. Y en la parte orgánica, ya en la organización del Estado, bueno, hubo una reforma muy importante. Nosotros tenemos un régimen presidencialista, claramente presidencialista, estilo Estados Unidos, pero el mandato presidencial, y esto fue siempre motivo de conflictos políticos en la Argentina, duraba 6 años. El presidente no tenía reelección, salvo aguardando el siguiente periodo, ¿no? Entonces, 6 años sin poder presentarse, y podía presentarse como candidato en el siguiente, para el siguiente periodo. Esto fue reformado, el periodo presidencial se transformó en 4 años con una reelección, o sea, puede ser 4, reelección 4, aguardar un periodo y otra vez así sucesivamente en el futuro. Esta fue una modificación muy importante, y otra que yo creo que es también muy trascendente: se agregó como figura constitucional la del jefe de gabinete de ministros, que es quien ejerce la administración pública nacional. Él es el encargado de recaudar las rentas de la nación, sobre todo la parte impositiva, y velar por la aplicación y la ejecución del presupuesto. Es, es una especie no de primer ministro, no depende del Congreso, aunque el Congreso lo puede remover sin causa. Es el único ministro que puede ser removido sin causa con mayorías especiales por el Congreso. Los demás solamente a través del trámite del impeachment o juicio de responsabilidad. Eh, pero él es designado y removido, salvo esta excepción que acabo de mencionar, por el presidente de la Nación. Es un hombre del presidente, con el encargo constitucional de llevar adelante la administración, de tal manera que el presidente queda con la conducción superior, es el jefe del Estado. En nuestra Constitución, esta figura de jefe del Estado, que en la italiana es el presidente de la República, en la española es el rey, ahora es el presidente nuestro, está claro, calificado desde 1853 como jefe supremo de la nación. Ahora él es jefe supremo de la nación, jefe del gobierno. eh, Esto se puso para quedar claro que el gobierno, como conducción política, quedaba acá en cabeza del presidente, y responsable político de la administración, mientras el que ejerce la administración, como dije recién, es el jefe de gabinete. Bueno, esta fue una reforma muy importante. eh, Se adaptó el funcionamiento de los periodos de sesiones de las cámaras y la renovación de los legisladores, de los diputados y los senadores, a esta nueva división del periodo presidencial de 4 y 4 años, para que haya más o menos un acople electoral. eh, Se agregó un nuevo senador. Las provincias tenían 2 senadores. Bueno, había siempre una gran mayoría de senadores peronistas, porque la mayor parte de las provincias son peronistas, tienen conducciones peronistas. Se agregó un tercer senador por la minoría. Esto hace un Senado más plural. Nuestro régimen es bicameral puro, como en Estados Unidos. Entonces, todas las leyes tienen que ser sancionadas por las dos cámaras. Eh, y bueno, como decía, se agregó este tercer senador, que también es una modificación muy importante en lo que hace a la representatividad política. Y creo que se contempló la necesidad de que existan entes o agencias reguladoras para la protección del usuario y la prestación de los servicios públicos. Es decir, dentro del marco de la Constitución de 1853, y respetando, manteniendo sin mover, diría yo, los principios de esta Constitución del 53, que fue realmente
una constitución inspirada en la de Estados Unidos y en la de Cádiz de 1812, pero con muchas notas de originalidad. Bueno, esto se ha mantenido y se ha actualizado. Bueno, Rodi, decime de todo esto que has nombrado, ¿cuál fue la más difícil de consensuar según tu criterio o objetivamente por los números, por los votos, por las roscas que se hacían ahí en la convención? Eh, yo creo que lo que generó debates más fuertes, fue el tema del aborto, aunque esto vino de manera indirecta. La Constitución no menciona para nada el tema estrictamente hablando, pero sí hay dos normas, una que habla de la protección del niño en situaciones de disfavor social, y dice, desde el embarazo hasta el periodo de lactancia, una protección especial que se le da, y otra es que tanto en la Convención Interamericana de Derechos Humanos se habla del derecho a la vida desde la concepción, dice, en términos generales desde la concepción, y en la Convención de los Derechos del Niño, la ley que la aprueba, porque para que las normas internacionales tengan vigencia requieren de una ley del Congreso aprobatoria, después que el presidente firmó la convención o el tratado. Bueno, en la Convención de los Derechos del Niño se dice, se es niño hasta los 18 años de edad. Nuestra ley, la ley que la pone en vigencia, hace una mención declarativa, un agregado declarativo diciendo que se es niño desde la concepción hasta los 18 años de edad. Bueno, esto obviamente trajo al recinto la discusión sobre el aborto, que fue bastante fuerte. Ahí se pusieron las posiciones de cada uno en un tema tan delicado que normalmente solo admite blanco-negro, ¿no? No tiene términos medios, no puede tener términos medios, es muy difícil el término medio. Pero allí, bueno, había dos líneas muy definidas, la del justicialismo pro vida y la del radicalismo eh, pro-choice, para llamarla de alguna manera. También los convencionales más de derecha eran obviamente pro vida, los demás de izquierda pro-choice. Y yo recuerdo como nota de color también que esto lo conversé varias veces con el presidente Alfonsín, que era realmente una personalidad extraordinaria. Y bueno, él lógicamente era el jefe de la bancada radical, pero siempre él me contaba, y me dice, esta discusión sobre el aborto me trae recuerdos de mi madre, que era muy devota, y se emocionó al contarme esto, eh, y a mí me conmovió también mucho porque, bueno, un hombre que había sido presidente de la República durante 6 años, el que la había conducido saliendo de la dictadura militar, que tuvo que enfrentar azonadas militares, todavía como si fueran de réplica, del periodo del gobierno militar. Eh, bueno, tenía estas actitudes tan humanas, ¿no es cierto? Cualquiera sea su posición finalmente fue pro-choice, pero igual esa actitud humana a mí me llamó mucho la atención. Vos sabés que en el último viaje a Bélgica, pastoral del Papa Francisco, tuvo declaraciones muy fuertes respecto al aborto, lo cual, Sí, suscitó en Bélgica un ambiente sí. complicado, lo mismo que con el feminismo. ¿Cuál es la situación jurídica actual respecto a la jurisprudencia de la Constitución? Si hay algún fallo protector de la vida, ¿cómo se ha plasmado esto que vos me contás constitucionalmente? La jurisprudencia está todavía un poco contradictoria, porque los primeros fallos eh, siguieron lo que yo creo la posición correcta, la interpretación correcta de lo que está en la Constitución, eh, culminando, bueno, que
sobre todo se detuvo en esta declaración interpretativa de la Convención de los Derechos del Niño. Dice, bueno, para la Argentina se es niño desde la concepción. Esto, por supuesto, no puede admitir la legalización del aborto, que sería la legalización de la muerte de un niño, del asesinato de un niño. Uno no quiere utilizar palabras fuertes en esta materia, pero no sé cómo decirlo de otra manera. Y esta era una doctrina constante de la Corte. Hay un fallo muy importante en este sentido que se llama Portal de Belén, una ONG que había planteado precisamente esto que estoy diciendo. Pero después la Corte, con otra composición en una causa FAL, FAL son las iniciales del nombre de la mujer que actora en el juicio, por supuesto se ha resguardado su nombre por razones de privacidad. Allí la Corte hizo una interpretación un poco, para mí, complicada de estas normas, no le dio tanta trascendencia a esta declaración interpretativa de la Convención de los Derechos del Niño y dejó el tema abierto. Eh, y esto llevó a que el Congreso encontrara allí una puerta para sancionar hace 4 o 5 años atrás, o menos, una ley que quitó la punibilidad del aborto. Y no tanto eso es lo grave, sino que declaró que el aborto era un derecho de la mujer, ¿eh? Porque una cosa es que ante la mujer, se supone que en una situación de desesperación recurre a esta práctica, eh, y que contemplando este tipo de situaciones su conducta no sea punible. Habría que ver qué pasa con la conducta del médico, pero otra cosa es que se la considere un derecho. Hay un salto cualitativo muy grande. Y a partir de este fallo, no hubo más, siguió esa línea la Corte, Siguió esa línea. con la nueva ley. Desgraciadamente tenemos aborto en la Argentina. Acaba de ser publicado una estadística solo con respecto a la ciudad de Buenos Aires. Hay que ver cuánto es en todo el país. Creo que arroja en un año 7.000 abortos, un poco más de 7.000 abortos, que es una cifra muy grave. Sí, es una preocupación acá en Roma respecto a eso, el Papa ya lo ha dicho. Bueno, Rodi, escúchame una cosa, me olvidé decirte, tenés que ir a trabajar, ¿no? Me olvidé decir que sos el actual procurador del Tesoro de la Nación. Para los que no sepan, es el cargo que equivale a ser el jefe de los abogados del Estado. Si tenés algo más para decirme, si no, concretamos acá, cerramos y te dejo ir a trabajar. Lo que tengo que decirles es que te envidio mucho que estás en Roma, que es el lugar seguramente más lindo del mundo, el lugar donde uno se siente más contento de estar allí. Yo soy de familia italiana, no romana, sino salernitana, del sur. Soy bien Recanati, sureño. ¿Cómo? Recanati, ¿no? No, Recanati, no, no, de Salerno, un pueblo que se llama Morigerati. Morigerati, algo, yo me acordaba algo parecido que me habías contado. Cerquita de Sala Consulina, creo que Que se llama cuando vos así fuiste la ciudad. veías todos parecidos a tus primos, ¿no? A los chicos. Exactamente, eran todos iguales. Somos todos iguales. Así que bueno, un gran abrazo para todos y que disfruten. No, un abrazo, Rodi. Te esperamos de nuevo por Roma, ¿eh? Sí, señor, pronto, si Dios quiere. Hasta luego. Chao, chao, Hasta luego. chao.